Viendo la palabra de Dios y hoy quería compartir con ustedes acerca del tema Jesús, el modelo a seguir en nuestras vidas. Tuve un profesor hace 38 años casi ya, ¿sí? 38 años, Salvador de Lutri, lo conoce. Y él nos dijo en una de las clases: si queremos ser buenos cristianos, debemos leer todos los días a Jesús. Y yo dije, ¿cómo es esto? Y pasó el tiempo, pasaron los años, y la verdad que tenía razón. Necesitamos leer a Jesús. Leer no solamente su historia, leer no solamente los 4 evangelios, leer la manera en que Él se conducía. Leer la manera en cómo él sentía un afecto especial por la gente. Y por eso me pareció interesante tomar este tema y hacer algunas reflexiones juntos. Y para ello vamos a leer nuestro texto allí en Juan capítulo 1, versículo número 14. Lo tenemos allí. El Evangelio de Juan es un relato no de la biografía de Jesús, como no lo es ninguno de los 4 evangelios, pero Juan hace un relato seleccionando una serie de milagros de Jesús, 7, para demostrar quién es Jesús. Y para demostrar quién es Jesús, nos muestra que Jesús es Dios. Y de alguna forma vamos a poder mirar a Jesús como nuestro modelo, como el deseo de Dios de cómo quiere que nos comportemos, cómo quiere que vivamos, cómo quiere que seamos. Dice el texto: y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este texto, que tiene toda una connotación teológica, y que pareciera que cuando uno se acerca a los comentaristas, grandes eruditos, exégetas, miren qué palabra estoy usando, para analizar el texto, hacen una cantidad de páginas y páginas y páginas, y yo me pasé unas cuantas horas leyendo, pero déjenme decirles, hay en este texto una sencillez y una claridad para ver cómo era Jesús y cómo nosotros debemos ser. Vamos a iniciar entonces pensando, dice el texto, no vamos a hacer un análisis exegético del texto, pero sí déjenme decirle algunas líneas nada más. Y el Verbo fue hecho carne. El término verbo, que en griego es logos, significa palabra. Los hebreos tenían una manera muy especial de definir al logos. Es la palabra, pero no la palabra como un sonido, sino la palabra como algo que tiene existencia propia y tiene poder de acción. Para el hebreo, la palabra dicha en el Antiguo Testamento y en el libro de Génesis es un poder. Fíjense, es tan fuerte que cuando Isaac bendice a Jacob creyendo que era Esaú, ¿se acuerdan de la historia? Y luego viene Esaú a pedir la bendición y dice: Padre mío, mi hermano me engañó, quiero que me des la bendición a mí. Y el padre dice: no, yo ya la pronuncié para tu hermano. Quiere decir que la palabra era algo que se entregaba. No era solamente un sonido para nosotros, no solamente los occidentales, sino los latinos. Palabras y palabras y bla, 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 ¿verdad? Sin embargo, para el hebreo, que tenía en su idioma unas 10.000 palabras nada más, tenía mucho peso. Por eso el oriental, el hebreo, es muy parco en su expresión, no es un hablador, un hablantín, porque la palabra tiene valor. Y a eso le llamaban logos. Ahora, los griegos tenían un paso más, y no solamente era palabra, sino era razón, era razonamiento. Entonces ellos decían, los griegos, que todo el universo fue creado por una razón superior. Y a eso le llamaban el logos. Y tanto los hebreos, cuando hablaban del logos, de la palabra de Dios creadora,
porque el texto de Génesis dice, y dijo Dios, sea la luz, ¿y qué pasó? Y fue la luz. La palabra tenía poder creador. Para el griego no solamente era palabra, sino también razón. Y entonces ellos se preguntaban, muchísimas veces ellos se preguntaban, ¿qué es lo que hace que los días y las noches se sucedan indefectiblemente? ¿Qué es lo que produce el orden inalterable en las estaciones del año? Y una cantidad de preguntas más. Y miren cómo se respondían. Todas las cosas están bajo el control del Logos de Dios, decían ellos. El Logos es el poder que hace que todo tenga sentido, que hace que el mundo sea un orden en vez de un caos. Logos, decían los estoicos, es algo que impregna todo. Entonces viene Juan y escribe su evangelio y comienza diciendo, esa idea que los hebreos tenemos de que el logos es la palabra creadora, y esa idea que los griegos tienen, que el logos es la razón que domina y maneja todo el universo, ese logos se hizo carne. El verbo se hizo carne. Eso invisible, por eso decimos, el Espíritu se hizo carne, porque dice el libro de Juan 1:1, en el principio era el verbo, ¿recuerdan? Así que eso invisible se hace visible, el Espíritu se hace cuerpo, la eternidad se hace tiempo. Y entonces eso tan complicado que era, Juan lo reduce, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra habitar significa se quedó a vivir, hizo su tienda. La palabra está sacada de la idea del tabernáculo. El tabernáculo era la tienda de campaña en donde Dios se manifestaba. Y el Señor Jesucristo estableció su tienda, su cuerpo, aquí en la tierra. Y dice, y el verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que eso tan complicado que parecía, ahora lo podemos ver. Y quisiera que en esta mañana, después de esta introducción muy breve, muy sucinta, les invito a que después lean acerca del tema del verbo, que es muy interesante. Pero para nuestro tiempo ahora aquí, nos alcanza con decir, eso que era invisible y que no era posible acercarnos a ello, se acercó a nosotros. El eterno Dios se acercó a nosotros y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y hay tres cosas que dice nuestro texto. Dice, y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Vimos su gloria. ¿Qué es gloria? A veces nosotros solemos decir, démosle gloria a Dios, ¿vieron? ¿Qué le damos a Dios cuando le damos gloria? Si yo no le doy gloria a Dios, ¿Dios tiene menos gloria? Bueno, debiéramos definir qué es gloria entonces. Gloria es resplandor, ¿sí? Gloria es majestad. Gloria es, el teólogo Luis Carballosa dice, es rostro de Dios. Gloria es presencia de Dios. Cuando yo digo démosle gloria a Dios, no es démosle de entregarle algo, es reconozcamos la presencia de Dios. Eso es dar gloria a Dios. Por eso a veces decimos, y el texto bíblico dice, que los seres humanos tenemos vanagloria. ¿Qué significa? Vano es vacío. Ausencia de gloria. ¿Qué significa ausencia de gloria? Ausencia de la presencia de Dios. Si yo me enorgullezco de algo, y ustedes podrían decir, qué vanaglorioso que es. Qué ausencia de presencia de Dios que tiene este hombre. Eso significa vanagloria. Entonces, cuando el texto dice, vimos su gloria, es que vimos, ¿qué cosa? El rostro de Dios. Vimos a Dios entre nosotros. Y el Señor Jesucristo dijo, a Dios nadie le vio jamás. ¿Recuerdan? El unigénito del Padre, Él le ha dado a conocer. Y el Señor Jesucristo está explicando en el libro de Juan, capítulo 14, acerca de su ida al cielo, a preparar lugar para sus hijos y que va a regresar y todo estaba bien y no conocemos el camino. Le pregunta uno, le dice uno de sus discípulos y el Señor le dice el tan conocido texto, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Recuerdan? Nadie viene al Padre sino por mí. Y ahí parecía terminar la pregunta y la respuesta. Y Felipe le dice, Señor,
Está bien, ya sabemos el camino, ya sabemos cómo ir al Padre, pero tengo una pregunta más. Sí, a ver, ¿cuál es tu pregunta? Muéstranos al Padre y nos quedamos satisfechos. Queremos ver al Padre. Y el Señor Jesús lo mira y con su mirada amorosa, pero con la claridad que Él tenía, le dice: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, no me has comprendido, no te has dado cuenta. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que ver a Jesús es ver a Dios. Ver la gloria de Dios es ver a Jesús. Ahora, Jesús vivió mostrando la gloria del Padre. Vamos a ver que cuando el Señor Jesús hizo su primer milagro, que fue transformar agua en vino, estaba la fiesta, muy interesante, 7 días de fiesta, se preparaba todo. Yo estoy con mi esposa preparando la boda de nuestra hija para fin de año, así que se imaginan cómo estamos, ¿sí? Y hay que preparar, y ahora cada vez te hacen preparar más cosas, ¿vieron? En esa época se preparaba buena comida, alojamiento para la gente y buen vino y abundante, porque el vino era símbolo de alegría, de gozo. Y en esta fiesta invitaron a Jesús, pero algo pasó. O vinieron más de la cuenta, vieron que siempre aparecen esos que no invitaste pero que aparecen igual, o vino la misma cantidad de gente, pero habían algunos que tomaban un poquito más de la cuenta. La cosa es que antes que la fiesta termine, el vino se había acabado. Y no tienen vino, y se armó todo un revuelo ahí. Y alguien dijo: ¿está Jesús? Sí, pero no le hablemos a él. Yo conozco a la mamá, le hablo. Y le hablaron a la madre, y la madre dijo: hagan todo lo que Jesús les diga. Y van a Jesús, le plantean el problema. Y Jesús dice: bueno, pongan agua en las tinajas. No, no, Señor, no entendió. Vino es lo que falta. Pongan agua. Y pusieron agua, llenaron las 7 tinajas. Y el Señor dijo: vayan y muéstrenle al maestresala, al que está encargado de la fiesta. Y cuando probó, dijo: el buen vino se sirve al principio. Y uno se queda asombrado de ese milagro del Señor. ¿Saben cómo dice el texto? Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y mostró su gloria, y sus discípulos creyeron en él. El milagro hecho fue para mostrar quién era Él, y Él era Dios entre nosotros. Por eso debemos leer cada día a Jesús, porque leyendo a Jesús vemos a Dios mismo. Y otro de los grandes milagros de Jesús fue cuando resucitó a Lázaro. Pero antes de resucitarle, el Señor se entera, está a unos kilómetros de Betania, y se entera que su amigo Lázaro está enfermo, y dice: bueno, quedémonos unos días. Y finalmente Lázaro muere, y le avisan: Señor, el que amas ha muerto. Estaba enfermo, pero ahora ha muerto. Y el Señor dice: esta enfermedad no es para muerte, aunque ya estaba muerto, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por mí. Así que cuando Jesús hace el milagro, lo que está haciendo, nosotros a veces nos quedamos con el relato de la historia. Y a veces yo enseño a los maestros de la escuela bíblica de que debemos ser cuidadosos de no quedarnos con el relato. Lo que importa es el propósito del relato. Y el propósito del relato de la resurrección de Lázaro es que Dios se hacía presente. Y vimos su gloria. Y cada vez que Dios actúa en nuestra vida es para mostrarnos su presencia, para mostrarnos su gloria. Nosotros somos a veces un poco descuidados y no tomamos en cuenta el obrar de Dios en nuestra vida. Claro, cuando van pasando los años, uno mira para atrás y dice: cuánta bondad de Dios, cómo Dios estuvo presente. Y en muchas ocasiones nos pasa como a Jacob, aquella noche que Jacob soñó, tuvo una visión y vio la escalera y ángeles que subían y bajaban, y se despierta y dice: Dios está aquí. ¿Y saben qué dice? Y yo no lo sabía. Dios está aquí y yo no lo sabía. Quiero invitarte, hermano querido, a que puedas ver a Dios en tu vida. Cuando Jesucristo obra en nuestro corazón, transforma nuestra vida, dirige nuestros pasos, podemos ver a Dios.
podemos ver la gloria de Dios. Y el propósito de la venida, de ese verbo, de ese logos, que cuando yo empecé a hablar algunos decían, ¿para dónde va? Eso invisible, difícil de entender, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos. Por eso quiero animarles a recorrer la historia de Jesús cada día y poder disfrutar de la presencia de Dios. Ahora el texto no solamente dice, vimos su gloria, sino que es interesante que dice, lleno de gracia. ¿Qué significa gracia? La palabra gracia es una palabra muy interesante, porque en primer lugar significa todo aquello que es totalmente inmerecido. ¿Sí? Gracia es lo inmerecido. El texto que sabemos de memoria, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, ¿y cómo sigue? Y esto no es de ustedes. Es un don de Dios, es un regalo de Dios. La salvación de nuestra alma, de nuestro ser interior, la eternidad que vamos a pasar con Dios, es un regalo de Dios. Nada hemos hecho nosotros. Y la bendición de Dios sobre nuestra vida también es una gracia de Dios. Dios está siempre pensando en darnos. Gracia es, me gustó mucho esta frase que leí, es lo mejor del cielo para lo peor de la tierra. Eso es gracia. Gracia es la mano abierta de Dios para darnos en abundancia a cambio de nada. Eso es gracia. Gracia no es algo que tenemos que entender, no es algo que tenemos que explicar. Gracia no es algo que tenemos que ganar. Gracia es algo que tenemos que recibir, que tenemos que disfrutar, que tenemos que valorar, que tenemos que compartir. Eso es gracia. Gracia es cuando Dios te da y no entendés por qué. Y el Señor Jesucristo dijo, Dios es bueno y hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Eso es gracia. Nosotros somos muy especiales para el tema de la gracia. Nosotros solemos decir, no se lo merece, ¿verdad? Cómo me encantan las historias del relato del Evangelio. El Señor va a hablar de la bondad del Padre, del amor del Padre. Y dice, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y el padre le repartió los bienes. No muchos días después su hijo menor, tomándolo todo, se fue a vivir a una provincia apartada y allí malgastó sus bienes viviendo perdidamente. Pero pasado algunos días vino hambre sobre aquella región y comenzó a faltarle. Y este muchacho fue a cuidar cerdos y no le daban ni siquiera la comida de los cerdos, hasta que finalmente dice, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, tómame como a uno de tus jornaleros. Y levantándose fue a su padre. Y cuando llegó, su padre le vio de lejos y fue movido a misericordia y corrió y lo abrazó. Y dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestidle, pongan anillo en su mano, calzado en sus pies, maten el becerro gordo, comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo estaba muerto y ha revivido, se había perdido y lo hemos encontrado. Y empezó la fiesta. Claro, uno lee la parábola esa y dice, qué bueno. Pero díganme, los que son papás acá y las mamás, especialmente los papás, cuando nuestros hijos desobedecen y hacen no lo que hizo este hijo pródigo, pero hacen esas cosas que, especialmente si hay papás de adolescentes aquí, les acompaño el sentimiento, ¿sí? Y entonces el hijo vuelve a casa. Y en términos criollos, diría la gente, volvió con el caballo cansado. Y algunos un poquito más pueblerinos dirían, el que se va sin que lo echen, vuelven sin que lo llamen. Y el muchacho pasaría vergüenza. Pero el padre podría haberle dicho, cuando se enteró que el hijo venía, díganle que vaya por mi escritorio, me tiene que dar una explicación. ¿Ahora venís? Yo te advertí. Ese es el discurso de quienes no entendimos qué es gracia.
Aun cuando el padre no estaba de acuerdo con la desobediencia de su hijo, es su hijo y su corazón se abre y se derrama en bendición por este muchacho, que según nosotros no se lo merece. Y es inentendible, porque uno lee el relato y dice, no, claro, uno lee el relato y lee al hermano mayor. El hermano mayor vuelve a casa y escucha música y dice, ¿qué es eso? Pregunta uno de los siervos, de los empleados. Y le dicen, tu hermano ha regresado y tu padre le ha organizado una fiesta. Y el muchacho se enoja mucho y dice, ¿cómo es posible? Yo no entro a esa fiesta. Yo no comparto, ¿eh? A mí que me disculpen. Ustedes me conocen. ¿Vieron que decimos eso? Y parece ser que ustedes me conocen vieron cómo soy, ¿no? Certificado de necio hay que darle. Usted no entendió qué es gracia, qué es misericordia, qué es abrazo. Tenemos un folleto nosotros que le llamamos abrazo gratis. Eso es lo que hace Dios. Y el muchacho no quiere entrar a la fiesta. Y el muchacho se queda afuera y el padre sale. Es interesante, el padre espera al pródigo que se va y el padre sale por el que se quedó también. Eso es gracia. Podría haber dicho el padre, está celoso, está envidioso, claro, el otro se fue y ahora vuelve. Siempre fue así en casa, ¿eh? No dice eso el padre. El padre no regaña contra el mayor y dice, ¿será posible? El día que seas padre vas a entender. Todo ese discurso que nosotros tenemos muy especial. El padre sale y le dice, tu hijo ha vuelto. Y el muchacho comienza a explicarle, papá, se fue y gastó todo con las rameras, tu dinero gastó y el mío también. Y yo me quedé acá y trabajé y nunca tuve nada para comer. Era verdad. No era verdad que no tenía nada para comer, pero era verdad que el otro se fue y que el otro gastó. Pero el Padre es una manifestación de Dios, es una representación de Dios. Y el Padre tiene gracia. Y finalmente el muchacho entra. ¿Saben? Demasiadas veces nos quedamos afuera y no disfrutamos de la gracia de Dios. Y no permitimos ni aceptamos que otros disfruten de la gracia de Dios. ¿Saben por qué? Porque nosotros mismos no la disfrutamos. Porque nosotros mismos queremos ganar la gracia. Queremos que Dios nos bendiga porque lo merecemos. Queremos que Dios esté dándonos porque hacemos las cosas bien. Es lo que creemos. Y solemos decir frases como, creo que me lo merezco, ¿eh? Mirá que yo trabajé años, ¿eh? Acá todos me conocen, ¿eh? Es decir, nos vestimos de algo que se llama yo valgo y yo merezco. Y el Señor Jesucristo dijo, los sanos no necesitan de médico. Yo vine a buscar a los enfermos. Los justos no necesitan de un Salvador. Por eso es que, queridos hermanos, cuando Jesús viene, vimos la gloria de Dios lleno de gracia, lleno de gracia. Y la gracia es totalmente inmerecida. Cada día debiéramos despertarnos y decir, Señor, estoy respirando, qué gracia tuya. Señor, estoy sano, qué gracia tuya. Señor, tengo familia, qué gracia tuya. Señor, puedo ir a trabajar, tengo capacidades. Señor, tengo mi casa. Yo les enseñaba a mis hijos cuando eran chicos y ellos lo usan a veces para no reírse, pero sí hacer algunos chistes. Yo les decía, cada día debemos mirar nuestra casa y decir, Señor, gracias, gracias por la heladera, gracias por el piano, gracias por el auto. Y yo iba mostrando y diciéndoles, y a veces ellos se paran y dicen, gracias por esto, gracias por aquello. Pero no es verdad que lo que tenemos, dice el apóstol, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Por eso comienza el texto anterior diciendo, hijitos míos, hermanos míos, no erréis, no se equivoquen. Todo lo bueno viene de Dios y nada merecemos. Por eso
Los hebreos cuando van a ofrendar a Dios en el templo para la construcción del templo, dice, Señor, de la abundancia de lo que nos has dado, te damos. Es decir, lo que tenemos es tuyo, Señor, es tu gracia en mi vida. Ahora, la gracia no solamente es algo totalmente inmerecido, sino que la gracia también está siempre, en la palabra gracia está incluida la idea de amabilidad. ¿Sí? Nosotros solemos decir a veces de tal persona, sí, tiene una gracia especial. ¿No decimos así? ¿Sí? Esa persona con gracia. Me trató re bien. Sí, ¿viste? Tiene una actitud de gracia. No usamos la palabra gracia, pero es amable, ¿sí? Es cariñoso, es atractivo. La gracia es eso. Lo veían a Jesús, la gente quería estar con él. A veces nos pasa que hay gente con la que uno quisiera no estar, porque son de esa gente agria. Yo no sé si desayunan con limón, pero vos le decís buen día, y dicen buen día, buen día. Y casi a mí no me molestes. Es como ese político que quizás ustedes conocen y le preguntaron en televisión, ¿cómo anda? Bien, 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 pero ya se me va a pasar. Gracia es la actitud de satisfacción interior en la vida de un hombre, de una mujer, que disfruta de la vida y permite y deja y se alegra con que los demás disfruten. El que no tiene gracia en su vida, si a alguien le va bien, le fastidia. Y siempre deja un manto de duda sobre lo bien que le va al otro. Se cambió el auto y vaya a saber los negocios que hace este hombre. Aprueba el examen, capaz que se copió o debe conocer al profesor. Siempre le encontramos algo. Gracia es amabilidad, es sentido de satisfacción. La palabra en griego da la idea de encanto. Una persona no encantadora de esos que encantan a la serpiente, sino de esas personas que te alegras y te cautiva. ¿Saben? Jesús fue siempre un atractivo irreversible. Lo veías y querías estar con él. Y el apóstol Pablo, cuando explica esto de la gracia, bueno, Pablo el apóstol tiene una cantidad de explicaciones en sus cartas, pero yo tomé un texto que me parece muy interesante. Dice el apóstol en Colosenses 4:6, tus palabras sean siempre con gracia, sazonadas con sal, para que sepas bien cómo responder a cada uno. Nuestra versión dice, vuestras palabras sean siempre con gracia. Nuestra palabra con gracia es una palabra generosa. Es una palabra de recibimiento, de bienvenida. Yo explicaba el otro día en la iglesia esta palabrita que se usa ahora y que la usan los chicos y ya los grandes la estamos usando. Estás conversando o estás hablando por teléfono y te dicen, listo, listo. ¿Saben qué significa listo, listo? Bueno, listo, listo. Terminala. No me hartes más, ya está, ya te entendí. Listo es, no quiero seguir este diálogo. Gracia es, yo disfruto estando con vos. Gracia es, no comparto, pero te respeto. Gracia es, me molestan algunas cosas tuyas, pero vos sos una persona digna. Y yo siento admiración, porque sos criatura de Dios. Y si sos mi hermano, mucho más todavía. Ahora el apóstol dice, sean vuestras palabras siempre con gracia. Y luego dice, sazonadas con sal. Yo no sé cuántos hay hipertensos aquí, deben haber unos cuantos, somos del club. Y cuando yo leí este texto dije, San Pablo, no me pongas más sal que los médicos me persiguen. ¿Sabe por qué dice con sal? Quizás porque tienen que ser palabras no corrompidas, que sean palabras puras. Pero cuando dice con sal, es que tenga sabor, que no seas un desabrido.
insípido. ¿Se acuerdan cuando nos enseñaban cómo es el agua? Incolora, inolora, insípida. Nunca había entendido ninguna de las tres palabras yo. No tiene gusto a nada. Es como en Santiago del Estero, dice que Santiago del Estero toma el mate y siempre le ponen poleo. ¿Y saben para qué? Para nada. Dice, ¿pero por qué le ponen? Le ponemos porque sí, no hace ni bien ni mal. Hay personas que no tienen gracia. Y Dios quiere que tengamos gracia porque Jesucristo estaba lleno de gracia. Y el apóstol Pedro dice, Cristo vivió para que ustedes sigan sus pisadas. Y cómo quisiera tener mi corazón lleno de gracia para poder abrazar a las personas, para tener una actitud de bienvenida. Hay gente que vos la mirás y ya te está haciendo así. Mi nietito dice, así bien, así mal, así más o menos. Nosotros tenemos que hacerle así a la gente. Por supuesto, no aprobando sus inconductas, sus actitudes pecaminosas. Eso nunca Jesús lo aprobó. Pero no aprobó las actitudes pecaminosas, pero abrazaba a las personas. ¿Cómo me entusiasma ver el relato de Jesús? Va caminando y entrando a Jericó. La multitud lo apresiona allí y de pronto Jesús se detiene y dice, momento. Y levanta la vista. Y allí hay un sicómoro, una especie de paraíso japonés, mucha vegetación. Y mira a Jesús y dice, Zaqueo. Y Zaqueo se queda petrificado. Me descubrió. La gente lo había empujado y no lo dejaba acercarse a Jesús, porque Zaqueo era un sinvergüenza. Era una persona estafadora pública, con autorización del gobierno. No estoy hablando de la actualidad. Y lo repudiaban, pero Jesús se detiene y le dice, Zaqueo, si no hubiera tenido gracia nuestro Señor, y hubiera dicho, Zaqueo, sé que te estás escondiendo, de la gente te podés esconder, pero de mí, no, conmigo no, Zaqueo, ¿Tenía razón Jesús si le hubiera dicho eso? Claro que sí. Pero la voz amorosa del Señor le dice, Zaqueo, hoy voy por tu casa y charlamos, ¿sí? Le está diciendo, no tenés que explicarme públicamente nada. No vas a pasar vergüenza. Zaqueo, vos tenés dignidad. Y aunque has manchado tu nombre y tu conducta ha sido perversa, Zaqueo, yo tengo para decirte algo. Zaqueo, yo voy a ir a tu casa. La gente dice, ¿a la casa de Zaqueo? Ni loco. Yo no voy, yo hoy no lo sigo, Y entra el maestro a la casa de Zaqueo. ¿Cómo lamento que no esté el relato? ¿De qué habrán hablado, verdad? En la puerta de la casa de Zaqueo hay un piquete, una manifestación, una sentada y carteles. Fuera con Zaqueo. Y Zaqueo abre la puerta y dice, espere un momento. Yo voy a devolver lo que robé, voy a dar a los pobres. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué hicieron con Zaqueo? Y Jesús dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Quién era salvación ahí? Jesucristo. Porque la gracia de Dios transforma el corazón del hombre, la mente del hombre, la conducta del hombre. Lo hace una nueva creación. De modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, van pasando, todas son hechas nuevas. Y allí está Zaqueo, un hombre transformado. No por el discurso, no por la ley, sino por la gracia bendita del Salvador. Por eso, sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal, para que sepan cómo responder a cada uno. Y termina nuestro texto diciendo, vimos su gloria, el rostro de Dios, lleno de gracia, y luego dice, lleno de verdad. ¿Saben? El Señor Jesucristo encarnó la verdad. Él dijo, yo soy la verdad. Es interesante que Pilato le pregunta al Señor, ¿qué es la verdad? Pregunta equivocada, porque la verdad no es una cosa.
La verdad no es una declaración. La verdad para la Biblia es una persona. Jesucristo es la verdad. Él encarna la verdad, porque Dios es verdad. Pero en segundo lugar, Jesucristo no solamente es verdad, sino que Jesucristo es comunicador de la verdad. El Señor Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Yo no me voy a detener en este punto porque ya se nos fue el tiempo, pero quisiera decirles que la gracia y la verdad deben ir juntas. Gracia es la buena actitud y el buen recibimiento hacia el otro, que es lo que hizo Jesucristo con nosotros, pero no nos aceptó y dijo, está sucio, no importa. No, está sucio y me preocupa, porque todos hemos pecado. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno, que miró Dios desde los cielos y contempló para ver si había algún entendido, alguno que buscara a Dios. Todos se habían corrompido, a una se habían desviado, no había justo ni aun uno. Y el profeta dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Esa es la verdad, somos pecadores, hemos nacido pecadores, tenemos en nuestro ADN el pecado, la carga de la pecaminosidad, y esa es la verdad. Pero la otra verdad es que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. El pecado nuestro nos condena, nos lleva cautivos, pero viene la gracia bendita de Dios, el amor de Dios, y el apóstol Pablo dice, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso dice la Biblia, el apóstol Pedro, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en quien podamos ser salvos. Porque Jesucristo tomó todos nuestros pecados y los cargó sobre su propio cuerpo. El justo murió por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. Aquel que nunca hizo pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros podamos presentarnos como justicia delante de Dios. Por eso Juan lo ve a Jesús y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es otra verdad. La primera verdad es que somos pecadores. La segunda verdad es que Dios nos ama y quiere salvarnos, librarnos, liberarnos del pecado. Pero hay que hacer algo. ¿Qué podemos hacer? Una sola cosa, reconocer nuestro pecado y pedirle perdón a Jesucristo. La Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es otra verdad. Necesitamos volver a Dios, volver y reconocer nuestra condición y pedirle perdón. Como el ladrón en la cruz pudo decir, nosotros verdaderamente padecemos lo que merecen nuestros hechos. Eso es reconocimiento. Mas señalando a Jesús, ningún mal hizo. Necesitamos reconocer a Jesucristo como el Santo de Dios, el Salvador nuestro, y clamar a Él, porque lo tercero que hizo este hombre ladrón que estaba allí con Jesús es decirle, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y cuando clamamos al Señor, Él entra a nuestra vida, perdona nuestros pecados, cambia nuestro corazón y nos transforma en hijos de Dios. Porque a todos los que creen en Él, a los que le recibieron, fueron con el derecho de ser llamados hijos de Dios. Quisiera, hermanos, que pensemos en el Señor Jesucristo como el que mostró cómo viviría Dios en esta vida si estuviera. Y porque Él vivió así y nos mostró cómo quiere Dios que vivamos, llenos de gracia, llenos de verdad, mostrando la gloria de Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a decirle al Señor en esta mañana, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque hemos leído tu palabra y como quisiéramos parecernos a Jesús, tomarlo a Él como modelo, mostrando la gloria del Padre, mostrando la gracia del cielo, mostrando la verdad de nuestra condición, pero también de tu amor por nosotros. Quisiéramos caminar esta semana siguiendo los pasos de Jesús. Y cómo te agradecemos, Padre, que nos hayas mirado con tanta gracia, con tanta misericordia, con tanto amor, y que nos tengas tanta paciencia, dándonos cada día nuevas oportunidades para vivir como verdaderos cristianos.
Te alabamos, te bendecimos y te agradecemos por este tiempo en el nombre del Señor Jesús. Amén.